Empecemos con la ley Saldívar. Miren, yo les quiero platicar lo difícil que la estamos viviendo porque creo que hay mucha opacidad y el público no entiende, y la audiencia y la población, por qué toda esta bulla. Bueno, primero que nada, todos tenemos que darle el lugar y el respeto al ministro Saldívar. Ha sido impecable, ha sido un ministro que ha luchado por México, tiene valores, tiene ética, tiene su misión y su visión, y eso es lo que lo ha llevado a no pronunciarse. Ustedes deben de conocer un concepto muy famoso del que hablamos, que no se vale ser juez y parte. Por supuesto que todos lo que lo quieren golpear es porque lo querían meter en el ojo del huracán y el hombre es demasiado inteligente y demasiado profesional y yo sí doy aquí una explicación a nombre de él porque lo entiendo como ser humano y lo entiendo como profesional. Cuando tú te dedicas a ser el presidente ministro de la Corte y hay un asunto que compete, como en este caso el suyo, que lo están proponiendo dentro de esta ley para extender su presidencia durante 2 años más, tanto de la Corte como de la Judicatura, pues él no podría pronunciarse, porque imagínense ustedes que alguien al cual lo está de alguna manera sugiriendo que extienda tiempo, fuese el que se pronunciara y dijera, sí, yo quiero que se extienda, sí, sí es constitucional o no, no es constitucional. Él agarra y dice, yo no me voy a meter, hay las instancias, yo no tengo por qué como ministro de la Corte y como presidente ministro de la Corte, sabiendo que en México se respeta la separación de poderes, ir y meterme primero a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Yo los tengo que dejar que desahoguen. Cuando llegué a la Corte, tampoco podré pronunciarme y seguramente me tendré que excusar porque sería injusto que yo fuese juez y parte y tendré que dejar a los compañeros que se pronuncien. Y una vez, porque obviamente ya la oposición se pronunció que va a impugnar esto, que lo va a decir que es inconstitucional. Entonces, en ese momento, seguramente el presidente ministro Arturo Saldívar tendrá que excusarse porque es su DNA y es su naturaleza al ser una persona hecha y derecha con valores y ética, como lo digo, y escuchará en su momento cuál es la resolución de la Corte, de la Suprema Corte. En ese momento, él seguramente, en base a la resolución que den sus compañeros jueces, y ministros, tendrá que decir si está de acuerdo o no. También hay una sorpresa si dice que no. ¿Por qué? Porque también él tendría su derecho. O también de la misma manera si dice que sí, pero a lo mejor ni siquiera llegamos a eso. Entonces creo que le debemos un aplauso y yo de verdad le reconozco y quiero que todo México se lo reconozca, lo profesional, lo ético y con valor con lo que se ha dirigido y pronunciado el ministro de la Corte, presidente ministro de la Corte y de la Judicatura no tenía por qué pronunciarse. Eso sí hubiese sido caer en un tema de juez y parte, caer en un tema de influyentismo, caer en un tema de no respetar la separación o división de poderes. Y el presidente ministro sabe muy bien todo esto en México y como un buen mexicano y un buen profesional está actuando perfecto. Claro, la oposición lo que buscó es que los académicos lo presionaran, todo el gremio de medios, todo el gremio de comunicación, todo el gremio que se dedica a presionarnos normalmente cuando quieren que hagamos algo, y él agarró y yo creo que dijo lo que yo dije hace unos años cuando me empezaron a presionar por defender a la 4T y defender a Andrés Manuel López Obrador. Y me dijeron, te vas a quedar solo, te vamos a dejar solo. Uno prefiere quedarse solo de pie que en conjunto arrodillado. Y si eso no se entiende, pues es porque no tienes valores. Habemos gente que preferimos, como dicen, morir de pie que arrodillado. Y en este caso, este grupo de gente que hace mucha influencia dice, te vamos a dejar solo, te vamos a abandonar, te vamos a ir aislando hasta el punto en que te sientas mal. Pero la dignidad nadie la borra, ¿verdad? Y eso es a lo que yo quiero decirles a ustedes. No permitan que borran su dignidad por gente de poder que viene a presionarlos o por gremios o grupos que les dice, ya no vamos a ser tu amigo, ya no te vamos a hablar, te vamos a quitar el trabajo, te vamos a aislar hasta el punto que revientes. No se preocupen. A final de cuentas, allá arriba hay un Dios y Él está viendo. Y tú serás premiado en vida y también serás premiado en el más allá, simple y sencillamente porque hiciste lo correcto, porque dejaste
una semilla y fuiste un agente de cambio positivo para este mundo. Así que tomemos los valores. Quise reconocerle esto al ministro Saldívar. Tiene una presión tremenda. Yo creo que este es el momento más difícil de su carrera. Seguramente lo podrá decir en su momento, pero está demostrando ser un gran ser humano, un hombre, un gran mexicano, un gran ministro, un gran juez. Y les voy a decir algo maravilloso. Y nos está dando una clase de ética, aunque todos los demás estén pagando para golpearlo. Así que mis respetos, señor ministro, presidente ministro Arturo Saldívar, siga usted así, así como un día salió en la pantalla y yo me sentí muy orgulloso de usted cuando comentó que Calderón lo presionaba a ciertos momentos y lo aceptó y lo dijo de una manera clara, sin bulla y sin amarillismo. Así de esta manera como usted ha dicho que en este gobierno no se le presiona y que jamás se le ha hablado por teléfono a pedirle absolutamente nada, me imagino que usted está triste, presidente ministro, al igual que nosotros que entendemos muy bien y muchos del público también lo van a entender, que algo tan importante y tan trascendental como esta ley que finalmente se está haciendo, el cambio de ley en el Poder Judicial, termine de alguna manera en una discusión burda y de chismógrafo de si usted se queda 2 años más o no, en lugar de reconocer que este cambio de ley para el Poder Judicial le brindará a todos esos mexicanos que no tuvieron acceso a poder ser defendidos con justicia por no tener recursos, hoy tener derecho a un abogado, hoy tener a alguien que los defienda, hoy tener el derecho a que tengan medios que les puedan defender y que no caigan en la indefensión y que se queden como Israel Vallarta, que podría ser un gran ejemplo, sin sentencia durante ya décadas. Ese es un buen ejemplo que podemos poner. Y qué triste que se sumerja el valor que tiene vamos a decir, modificación a la ley del Poder Judicial en un chismógrafo de si el presidente ministro se queda 2 años o más. Mexicanos, rescatemos y cuando terminen esta transmisión, por favor, métanse y lean todo lo que propone este cambio a la ley judicial. Porque aparte de esto que estoy diciendo que es tan importante, que los mexicanos van a dejar de estar en la indefensión porque van a tener derecho a abogados de calidad y van a tener derecho a un juicio justo, rápido y mucho más inmediato, pero también propone la escuela de jueces, propone cualquier cantidad de cosas que me encantaría que leyeran para que la próxima vez que alguien les venga con lo superficial de la discusión de que si los 2 años o no los 2 años, se metan y realmente digan, no vamos a reconocer este gobierno por el cambio de ley, no vamos a reconocer al ministro presidente Saldívar por haber propuesto este gran cambio de ley trascendental en nuestra historia del Poder Judicial. Eso es de lo que deberíamos de estar hablando, eso es de lo que deberíamos de estar reconociendo, eso es de lo que deberíamos de estar discutiendo. Pero claro, como realmente los analistas no son analistas, solo les van a hablar de cualquier tontería y por eso yo sí me tomo este tiempo para explicarles todo desglosado, con un lenguaje coloquial y cotidiano, sin groserías, sin faltas de respeto, sino con una explicación, porque un pueblo bien informado es un pueblo evolucionado. Un pueblo bien informado jamás será un pueblo difamado. Un pueblo bien informado jamás será un pueblo engañado. Un pueblo bien informado jamás será un pueblo manipulado. Y yo desde mi trinchera, cada día que veo cómo crece esta comunidad, digo, wow, qué increíble el poder por medio de la tecnología explicar todo desmenuzado y que nadie sea engañado. Así que bueno, no permitan que sigan denostando al presidente ministro Saldívar. Aquí hay una explicación perfecta de cómo es esto. No permitan que sigan denostando y denigrando al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete. Es un gabinete muy competente y aunque sale a las Raki cada rato a decirles que son una bola de floreros, es porque, claro, porque no está contratado para hacerles ninguna campaña y porque hasta la oposición a las Raki tampoco te contrató. ¿Y sabes por qué no te contrató? Porque no se te olvide que en tu última campaña para la presidencia perdiste. Tú llevaste la campaña de Mid, por cierto, muy mala campaña. Y tú te sientes muy fregón, pero no lo eres, porque a lo mejor en su tiempo, cuando vivíamos en la era de la manipulación, te salían cosas muy, muy buenas. Pero sinceramente, a Mid no lograste nunca hacer nada por su campaña y acéptalo. Y es la verdad, nunca ni siquiera lo lograste desligar del PRI cuando él realmente
no era del PRI. Obviamente necesitaba un partido para participar, pero no tuviste la inteligencia y la audacia para ver cómo MID comunicaba lo que en su momento era MID. No, lo dejaste nada más sumergido en el PRI y de esa manera pues él no pudo conseguir a lo mejor tener una mejor gestión. Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar, pero si vemos los números, realmente no hiciste gran cosa por él, porque cuando vemos cómo quedaron al final de cuentas las votaciones, podemos ver que tú como asesor de campaña o el que diagramó su campaña publicitaria y estrategia política, pues no fue buena. Entonces tú te puedes preguntar por qué hoy no te contrata la oposición. Le reclamaste hasta a Hank, que la verdad, sinceramente es un señor muy inteligente ahí de Tijuana, le reclamaste que por qué no te contrató, pues digo, o sea, yo creo que eso también está fuera de lugar, que uses tus medios y que uses tu plataforma para estarle reclamando a quien entrevistas por qué no te contrató. Y aunque lo digas entre burla y chiste, pero pues ahí se ve tu coraje y por eso estás saliendo tan enojado, porque pues obviamente tú también seguramente has perdido muchas oportunidades, como también el que ya no te den dinero para hacer películas, porque pues está demostrado que te lo daban en las administraciones anteriores. Y bueno, pues, o sea, yo creo que hay que ser más objetivos. Y yo lo que te invitaría es a que dejes de estar hablando de puras groserías, porque la verdad es que insultas muchísimo a la gente que está en el gobierno e insultas a cualquier persona. Y yo veo otros colaboradores tuyos, como el señor Verdugo, que no lo hacen y son más objetivos y vienen bien estudiados y por lo menos dan su opinión, que yo no comulgo con ella, pero la dan con mucho más respeto. Y creo que es muy triste que hayas abierto un espacio para estar diciendo de 10 palabras, 5 insultos. Y ya que le cuentan, según ustedes, las mentiras al presidente que salen, que aparte eso da muchísima risa y que ustedes, según 85, 86 mentiras, pues ¿por qué no se cuentan las groserías y las faltas de respeto que ustedes hacen en cada transmisión? Les daría vergüenza. ¿O no les educaron a poderse comunicar con respeto, sustento y argumento? Creo que no hay que insultar. Yo creo que cuando se acaban los fundamentos y los sustentos es cuando se viene el insulto. Y no solamente lo digo por él. Broso también se la pasa insultando al presidente y algunos otros más. Y también al gabinete. Y yo creo que a ustedes no les gustaría estar ahí y que los estuvieran insultando todos los días. No, no son floreros. Es gente que trabaja y trabaja en equipo. Y hay un líder del timón y trabajan con el equipo y diario se reúnen con él.